Bueno, Adelante. muchísimas gracias a todos los miembros del Ateneo, amigos de la ciencia. Le doy la palabra a Gabriela que va a empezar la exposición. Bueno, muchas gracias. Me sumo también al agradecimiento a Mabel especialmente que nos convocó a partir de a participar de esta jornada y bueno, muy contentas también con mucho entusiasmo por sumarnos a este espacio, por reencontrarnos con muchas personas conocidas, con afectos que el tiempo nos ha ido acercando y también con nuevas personas que seguramente a partir de esto seguiremos teniendo la posibilidad de estar en contacto. Sin más, la propuesta tiene que ver con la obra que el arquitecto Daniel Ramos Correa desarrolló en Cuyo y hemos titulado específicamente Paisaje y Arquitectura sobre la obra de este reconocido arquitecto. Y para eso les proponemos empezar conociendo a la figura que abordamos hoy, a Daniel Ramos Correas. Daniel Ramos Correas nació un 12 de mayo de 1898 en Talcahuano, Chile. Era hijo de un ingeniero de minas, de José Antonio Ramos, que era chileno de nacionalidad, y de la señora Elcira Correas, que era una dama de la alta sociedad mendocina. La familia se trasladó, se radicó en Mendoza cuando Daniel tenía unos 8 años, y eso marcó el inicio de una relación profunda, podríamos decir, con este territorio que luego se convertiría en el eje central de su producción arquitectónica. Realizó los primeros estudios los realizó en un colegio religioso en Mendoza, pero más tarde se trasladó a Santa Fe para continuar la etapa del bachillerato en el colegio de los jesuitas. Durante su adolescencia ya mostraba un fuerte interés por el dibujo, por la observación del paisaje, por la representación del entorno, algunas de esas capacidades que él después, más adelante, desarrollaría en su etapa profesional y como realmente herramientas claves de su oficio. En 1916 ingresa a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, se había ya trasladado de Santa Fe a Buenos Aires, donde se forma, como decía, en la Escuela de Arquitectura, en ese momento todavía se llamaba Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Allí toma sus estudios de arquitectura y se gradúa como arquitecto en 1924. Esa formación que recibe en Buenos Aires lo conecta con los lenguajes y con los debates de la arquitectura académica y moderna de ese tiempo, de esa época, pero su sensibilidad siempre estuvo dirigida hacia su región de origen. Y por eso apenas recibido, vuelve a Mendoza, donde inicia una intensa y una variada trayectoria profesional. Pasemos a la siguiente, Grace. Entre 1924 y 1980, su producción arquitectónica, como vemos, abarcó o traspasó más de 5 décadas. Y desde muy temprano sus obras mostraron una gran capacidad técnica, una mirada integral del proyecto arquitectónico que creo que es algo que lo va a distinguir. Proyectó viviendas, escuelas, plazas, monumentos, templos, cementerios, obras paisajísticas en varias provincias del oeste argentino, ¿no? Hemos registrado obras de Ramos Correas repartidas en Mendoza, en San Juan, en San Luis y en La Rioja. Sus primeros clientes fueron familias, o sea, es decir, fueron clientes privados, familias tradicionales mendocinas, pero también recibió encargos públicos que provenían tanto de gobiernos provinciales como municipales, también de órdenes religiosas, y en definitiva, bueno, toda esta gran diversidad de encargos lo obligó a explorar distintas escalas, programas y a pensar, a abordar el campo de la arquitectura
no desde la óptica exclusiva de un objeto, sino realmente como parte de una configuración cultural mucho más amplia. Entonces, a 100 años de su graduación como arquitecto, la figura de Daniel Ramos Correa resulta más vigente que nunca. Su legado no solamente se conserva en las obras construidas, muchas de esas obras todavía hoy se mantienen en uso, sino también en la mirada proyectual que propuso. Es decir, una forma de hacer arquitectura que valoraba el entorno, el paisaje, el clima y la identidad local. Fue realmente un precursor del enfoque contemporáneo que hoy denominamos arquitectura con compromiso territorial o arquitectura del paisaje, pero lo hizo desde una práctica profundamente arraigada, sin sostenerse en una teoría absoluta, eh, lo hizo con sobriedad, con coherencia, con constancia. Para todos nosotros, estudiar la obra de Daniel Ramos Correa es tanto un ejercicio de memoria como una oportunidad para pensar cómo la arquitectura puede seguir construyendo identidad, sentido de lugar y continuidad histórica, sobre todo en una época de transformaciones urbanas muy aceleradas, donde hay una recurrente pérdida de referentes. Bueno, Ramos Correas, creemos nosotras, nos ofrece una lección de pertenencia. Entonces, bueno, decíamos que a 100 años de la graduación como arquitecto, cosa que sucedió en 1924, la figura de Ramos Correas recibe una atención que no ha sido frecuente hasta ahora, y en un contexto donde las disciplinas del proyecto enfrentan desafíos vinculados al cambio climático, a la pérdida de identidad urbana, a la banalización del paisaje, el legado de Ramos Correas nos ofrece una mirada profunda, sensible y comprometida con el entorno. Bueno, en ese marco podemos explorar de alguna manera también cómo ha sido trabajada su historiografía. Así que en este campo le doy espacio a Graciela. Gracias, Gabriela. Varios investigadores han abordado sus biografías, el estudio de sus obras, entre ellos en la década del 80, Silvia Sirvini y Jorge Ricardo Ponte, que a través de un reportaje que le hacen en vida a Ramos Correas, publican un primer trabajo que fue realmente iniciático para el estudio de su obra, que se publicó en una revista nacional que era la revista Suma. En la década del 90 ya empiezan a haber mayores profundizaciones sobre algunas temáticas, como por ejemplo un proyecto sobre neocolonial en Mendoza, donde se abordaba no solamente la figura de Ramos Correas, sino también de Raúl Álvarez, que fue el primer arquitecto mendocino, para los de Mendoza puedan ubicar su obra, es el autor del Hospital Español y que abordó ese lenguaje arquitectónico. También a través de la guía de arquitectura que se publicó gracias a la Junta de Andalucía, varias de las obras de Ramos Correas fueron publicándose allí, describiéndose como la mercantil andina, como las viviendas de la quinta sección. Y en 2011, otra publicación nacional dirigida por el arquitecto e investigador Ramón Gutiérrez, dedica varios capítulos a la obra de Ramos Correas en San Juan y en Mendoza. Participan nuevamente Silvia Sirvini, participa Cecilia Rafa, una investigadora de Mendoza del CONICET que ha abordado también la figura y la trayectoria de Ramos Correas, y por parte de la Universidad Nacional de San Juan, el arquitecto Marcelo Vizcaíno, con un capítulo dedicado a la obra de San Juan. Recientemente se han publicado dos biografías de arquitectos en Mendoza, y en el primero de los tomos hay también una biografía de Ramos Correas. Eso es para que ustedes vean ese marco general. Ahora, ¿por qué nos interesa desde la actualidad revisar su obra?
porque al morir Ramos Correas, él dona su patrimonio, dona sus planos, sus cartas, sus fotografías a la Universidad de Mendoza. Él había sido el vicedecano fundador y a su muerte considera que ese patrimonio que él había gestado a lo largo de toda su vida quedara en manos de la institución. Y es por eso que desde el equipo de investigación estamos trabajando con estas fuentes. Este fondo documental reúne planos originales, croquis, fotografías, correspondencia, memorias descriptivas de las obras, publicaciones, recortes periodísticos que él mismo iba de él y de su interés, digamos, que él mismo ha ido reuniendo a lo largo de la vida, objetos personales también, por lo cual, bueno, para nosotros en el marco de este proyecto de investigación, todo este conjunto de objetos tienen un valor realmente impresionante para trabajar. Esto lo hemos formalizado, como comentó Mabel al inicio de la jornada, en el marco de un proyecto en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza, en la convocatoria PIDIUM del 2024 al 2026, y este trabajo nos va a permitir sistematizar toda la documentación a partir de su relevamiento, digitalización y, por supuesto, bueno, todo el estudio integral de este archivo. Este proceso nos va a permitir indagar no solamente en esa obra construida, que es como el gran objeto de estudio desde el punto de vista de la arquitectura, pero más allá de eso, bueno, tener esa mirada integral que él tuvo sobre la arquitectura, comprendiendo esas redes de trabajo, sus concepciones pedagógicas y su rol en la institucionalización de la arquitectura en la región, porque también algo que no dijimos es que así como fue un gran arquitecto proyectista, reconocido por su obra en el campo de la arquitectura y del paisajismo, también ocupó un rol relevante en cuanto a la docencia en la primera etapa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza y también en la gestión pública, ocupando distintos cargos a lo largo de su carrera. Y desde una perspectiva metodológica, bueno, nuestro proyecto propone un enfoque situado, ¿no? Es esto que llamamos un enfoque situado, atento a las condiciones materiales, simbólicas y territoriales del contexto de Cuyo, ¿no? Vamos a privilegiar una lectura que parte desde el territorio y sus tramas históricas, en lugar de aplicar o de buscar, ¿no? Interpretar todo este bagaje con categorías externas que muchas veces no nos permiten ver las particularidades de las producciones en general, ¿no? De una manera mucho más amplia. En esta clave, entonces, el archivo pretendemos nosotras que se entienda como un espacio activo de conocimiento y de reflexión disciplinar que permita reconstruir una trayectoria singular, en este caso la de Ramos Correa, pero también al mismo tiempo ampliar las bases para una historia mucho más plural de la arquitectura en Argentina y también en Latinoamérica, un lugar en el que sin duda, una vez que toda su obra se conozca, seguramente Ramos Correa va a ocupar. Bien, y en esas búsquedas el archivo nos va dando material, insumo develador. Uno de esas claves es al estar buceando en los planos, en las firmas, en las memorias, descubrir que muchas veces Ramos Correas trabajó asociado con otro profesional durante sus primeros tiempos. Y ahí la clave de un personaje que también ha sido estudiado, pero desde otra disciplina. Esa persona fue el ingeniero Emilio López Frugoni. Emilio López Frugoni se había recibido de ingeniero en Inglaterra, pero luego vuelve a Mendoza a ejercer su profesión. Varios años más que Ramos Correas van a estar
políticamente emparentados. Y en las primeras obras se va a acreditar la obra conjunta de ambos. Por ejemplo, en la Casa Arenas de la calle Emilio Civit, en la propia casa del ingeniero, en la esquina con Paso de los Andes, en la Mercantil Andina, y todos esos planos hablan, porque en general uno siempre decía, es autoría de Ramos Correas, pero al estar las firmas de ambos, las memorias, los membretes, donde figuran estudio de arquitectos e ingenieros en las placas de los edificios, uno va pudiendo develar esa otra historia no tan conocida que gracias a estas piezas que el propio Ramos Correas legó, podemos empezar a mostrar. Y estas tres imágenes que están hermanadas por una calle en particular. Recuerdo, Mabel, cuando hiciste el trabajo de los jardines patrimoniales para el encuentro de ICOMOS, de itinerarios en el 2012. Fue muy interesante ese artículo, hay que rescatarlo, Mabel, porque fue el primero que analizó la relación de los jardines con la arquitectura. Lo hacemos. Que hay que hacerlo, hay que hacerlo. En este caso hemos tomado como referencia no un libro de la propia biblioteca de Ramos Correa, sino un álbum, que es un álbum que está en la Biblioteca San Martín, es el álbum de 1939 de Morey, Ramón Morey, donde están reflejadas tres de las casas que Ramos Correas y Emilio López Frugoni ya habían construido para la época. Las dos primeras con un lenguaje neocolonial o neoplateresco, si vamos a hilar más fino en el estilo arquitectónico, y el tercero para la familia Moyano, resuelto en un lenguaje vasco-francés, porque según la tradición oral, los propietarios, que era la familia Moyano, intendente de la capital de ese tiempo, había estado en el sur de Francia y había quedado prendado por este tipo de arquitectura. Los otros días, en una charla que se dio en el Museo de Arte Moderno, Eliana Bórmida explica que si bien los arquitectos en su momento traducían estos intereses de los propietarios, en definitiva luego el propietario tenía que hacer los planos, tenía que hacer los cortes, los detalles técnicos, las estructuras, por más que el propietario impusiera un tal o cual estilo. Los profesionales tenían que resolver todos los detalles de- que demandaba esa construcción. Pero acá hay un componente común que muchas veces no se conoce y eso lo vemos cuando vemos los planos, a quién están dirigidas las obras. El primero estaba dirigido a la señora Ursulina Rafo de Arenas. Su marido Angelino ya había muerto y dos de sus hijas son Arenas Raffo. Una de ellas, Fanny, casada con el ingeniero López Frugoni, y Rosa María, casada con Francisco Cesario Moyano. Después también otra hija va a casarse con otro Moyano, pero la casan, perdón, con otro Moyano, pero esa casa no la va a construir Ramos Correa, sino Dey Arenas, emparentado también con la familia. Esta situación marca esos lazos de afinidad que se daban con los proyectistas, con López Frugoni y con Ramos Correas, porque los encargos provenían de su propio círculo familiar. Y una de las primeras obras fue una que pusimos al principio, voy a volver para atrás un poquitito, que fue la casa de Medrano, el chalet de Medrano para Segundo Correas, casado también con otra hija de Angelino Arenas, hermana, o sea, hermana de la esposa de el ingeniero López Frugoni. Esto que uno dice, ¿qué tiene que ver? Y eran estos primeros arquitectos, ingenieros recibidos, mendocinos o radicados en Mendoza, que trabajaban para los clientes potenciales que requerían de estas nuevas obras, especialmente estas que estaban en la avenida Emilio Civit, esa avenida que vinculaba la Ciudad Nueva con el Parque General San Martín. Vamos a ver otra de las casas emblemáticas que se hace en este tiempo. Y aquí nos vamos a detener en un detalle que también la clave nos la dieron los documentos. Este terreno que está ubicado
en la calle Perú y General Espejo, fíjense que tiene 10 metros por calle Perú y unos más o menos 30 metros de profundidad. Era un terreno que cuyos propietarios eran López Frugoni y Ramos Correas, aunque después Ramos Correas queda como propietario de todo el conjunto. En ese lote, Ramos Correas va a hacer su casa para vivir con su madre y sus hermanas y dos departamentos en dúplex o dos dúplex que hace a continuación. Si uno camina por la calle Espejo, todavía advierte que es un conjunto arquitectónico, aunque actualmente tienen propietarios separados. Esto era muy usual en esa época en donde los arquitectos, los ingenieros, empiezan también a construir obras para luego venderlas y financiar otros proyectos que iban a tener. Esta casa, cuando muere Ramos Correas, se la cede, se la deja en agradecimiento a la persona que lo había cuidado en sus últimos años, que era su ama de llaves, la señora Olga Riveros. Olga Riveros luego la vende, pero fíjense lo que era la generosidad también de este hombre, que no tuvo hijos. Sus sobrinos, tenía muy poquitos sobrinos, hijos de una de sus hermanas, pero que no le deja estas propiedades materiales, sino se lo deja a quien lo había cuidado en sus últimos años. Y a la derecha ven una imagen que les puede llamar la atención, pero es una representación de la figura de Ramos Correas en su tablero, en su gabinete. El gabinete se ubicaba en el segundo piso de su casa, y es un homenaje que le hace el arquitecto Ramiro Quesada a don Daniel, como lo va a nombrar, y muestra las claves de lo que eran esas viviendas. Fíjense, un piso de damero que todavía existe en la casa, el tradicional tablero con la no me acuerdo cómo se llamaba esa regla, ya no la usamos más. Gaby, ¿cómo se llamaba? La paralela. La paralela, y la ropa, como lo dibuja a Ramos Correas, él usaba una remera Lacoste negra o oscura, que siempre salía con esa remera en los reportajes. Entonces él lo ha representado tal cual una actividad propia de don Daniel, que era el dibujo. Todos estos planos que ustedes están viendo eran dibujados por él mismo o por sus dibujantes, que trabajaban también en su gabinete de la calle Perú y Espejo. Vamos a ver entonces otras casas también que él proyectó. Vamos a ir, hemos hecho una selección de algunas de sus Sí, obras para compartir con ustedes esta tarde. Van a ver que vamos a ir como abordando distintas escalas, ¿no? Y bueno, en líneas generales, uno de los aportes más notables de Daniel Ramos Correas fue esa temprana comprensión del paisaje que él tuvo como materia proyectual mucho antes incluso de que se consolidaran corrientes como el regionalismo crítico para los que estudiamos arquitectura o el enfoque paisaje-territorio en arquitectura, excediendo, digamos, traspasando esa visión del objeto arquitectónico sin considerar distintas escalas de inserción de ese objeto en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, esa comprensión tan pionera que él tuvo, de alguna manera nos demostraba esa actitud sensible hacia el entorno natural y cultural también de Cuyo, ¿no? Abordando un poco lo que tiene que ver con las cuestiones patrimoniales también. Eh, Nosotros entendemos que para Ramos Correas el paisaje no se limitaba exclusivamente al escenario físico o escénico, sino que lo entendía como un sistema complejo de relaciones, ¿no? Teniendo en cuenta el territorio, la memoria, las prácticas culturales, el clima, la vegetación, la topografía, los modos de vida, es decir, relacionar todo lo que tiene que ver con ese patrimonio natural y cultural que define las características de un determinado sitio.
Y él buscaba que esa arquitectura resultante de todas esas relaciones no se impusiera, sino que se insertara en ese paisaje y que pudiera dialogar con ese tejido vivo, ¿no? Y en ese marco, todas estas obras que vamos a ir repasando, como recién veíamos eh, algunas de esas obras que explicaba Graciela, tienen una lectura muy atenta al sitio. La orientación solar, el manejo del agua, la sombra, el viento sonda inclusive, ¿no? En muchas memorias descriptivas eso se menciona. La intención de incorporar materiales locales para la resolución concreta del proyecto, la adecuación de las pendientes de los terrenos también fueron constantes en su obra. Y en definitiva, bueno, en este momento estamos viendo el ejemplo de las casas Gabrieli, ¿no? Que fueron uno de los primeros ejemplos en los que Ramos Correa definió una arquitectura residencial de notable sofisticación, tanto técnica como expresiva. Estas casas que están en la intersección de Patricias Mendocinas y Godoy Cruz de Ciudad, fueron construidas entre 1928 y 1929 por encargo de la familia Gabrieli, ¿no? Para Francisco y para Octavio. Estaban construyéndose en una zona consolidada del casco urbano de Mendoza. Y bueno, como decíamos, son dos viviendas contiguas, ¿no? Una en esquina y la otra con fachada sobre Godoy Cruz, que forman una pieza unitaria, una pieza con una gran homogeneidad, tanto desde lo compositivo como desde lo material, que dan una gran unidad al paisaje urbano, pero que al mismo tiempo no pierden la identidad funcional individual. Estas casas para nosotros fueron objeto de estudio patrimonial profundo en el marco de un proyecto de investigación que hicimos desde la Universidad de Congreso, y apuntó a relevar, interpretar y poner en valor la arquitectura residencial de Mendoza entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. No tuvo como foco específico en este marco la obra concreta de Ramos Correa, sino una mirada mucho más amplia de la arquitectura de Mendoza en este marco temporal, pero sin embargo hicimos foco justamente en las casas Gabrieli, por eso hoy lo traemos aquí para compartir con ustedes. En ese trabajo abordamos el análisis tipológico, estructural y ornamental de las viviendas y sirvió como base para comprender no solo las características constructivas de esa época, de principios del siglo XX, en este caso puntual, sino también los modos de habitar y las transformaciones que el tejido urbano iba sufriendo en ese periodo de tiempo. Concretamente sobre las casas Gabrieli, desde el punto de vista compositivo, estas viviendas responden a un lenguaje neocolonial expresado mediante una muy cuidada articulación de elementos, ¿no? Vemos balcones de hierro fundido, aleros con estructura de madera, rejas, zócalos de piedra, frontones moldurados y aberturas que van teniendo un ritmo compositivo. Las fachadas exhiben un tratamiento regular, con una clara modulación que estructura todo el conjunto, le da orden, ¿no? Aportando sobriedad y equilibrio. La construcción es de muros portantes con cubierta inclinadas de teja cerámica, algo muy propio del lenguaje neocolonial español, y cielos rasos planos en los interiores, ¿no? Los espacios están organizados a partir de un espacio central, de un hall distribuidor central, pero al mismo tiempo esa decisión de funcionamiento de la vivienda asegura la independencia de las distintas habitaciones, ¿no? Y también, en este caso en particular, sobre todo en la casa de
Francisco Gabrieli, se advierte también una atención particular al tratamiento de la esquina que está resuelta con un chaflán, ¿no? Con un corte que suaviza el cruce de las dos calles, pero que al mismo tiempo también le está dando jerarquía a todo el sistema de acceso de la vivienda. Bueno, ustedes saben seguramente, ¿no? Que actualmente las casas Gabrieli están en un estado de abandono alarmante, con signos muy notables de deterioro físico y falta de uso. Y bueno, sobre esto vamos a reflexionar más cerca del fin de la charla. Bien, en este tiempo piensen que Ramos Correa solamente tenía 30 años, 30, 31 años. En este ciclo es cuando él empieza a pensar en su estudio profesional individual. Ya deja ese primer tiempo asociado con López Frugoni, construye su vivienda y se traslada con su familia y arma su estudio allí. En ese interín hace un viaje muy importante a París y vive con una de sus hermanas mayores, María Angélica, en donde él se nutre de toda la arquitectura que estaban desarrollándose en este momento, con todos estos nuevos criterios, la modernidad, la arquitectura racionalista, el cuidado por el ambiente, el paisaje. Entonces, cuando él vuelve a Mendoza, ya estamos en la década del 30, empieza a ser una arquitectura mucho más asociada al paisaje, una arquitectura asociada a la forestación, a los vegetales, a todos los movimientos de suelo. Y, por ejemplo, proyecta el Clubhouse o la sede social del Golf Club Andino en el Parque General San Martín, diseña todos esos portales de ingreso, empieza a trabajar la arquitectura como parte de recorridos, no solamente la parte edilicia, la casa principal o el edificio principal, sino también diseña los arcos de ingreso, las rejas, las molduras, todos aquellos elementos que hacen al paisaje. Es un edificio que, si bien ha tenido algunas remodelaciones, como la última en donde se ampliaron unos sectores, se mantiene esa idea de arquitectura que refleja el gusto por la arquitectura colonial, los muros blancos, las cubiertas de tejas, eso que está más asociado a lo que es lo doméstico, lo residencial, que después se va a retomar con otros arquitectos posteriormente. Y en ese tiempo, durante la década del 30, los gobiernos conservadores lo convocan para hacerse cargo de la dirección de parques, paseos y bosques. En ese momento se llamaba paseos, parques y bosques. Y allí él realiza un plan integral donde no va a construir demasiadas piezas arquitectónicas, sino lo que van a hacer son operaciones de intervenciones en sitios puntuales. Va a remodelar el ingreso al parque, va a quitar las balaustradas donde está el ingreso de los portones en calle Boulogne-sur-Mer, va a hacer la primer gran remodelación y reestructuración en el Monumento al Ejército Libertador, donde en la postal de la izquierda podemos ver que los vehículos podían ingresar hacia la propia base del monumento. Él retira todo eso, genera una gran escalinata con que remate realmente en el fondo, que haga fondo y figura en el conjunto de Ferrari, y que los autos no puedan ingresar hacia la base del monumento. Esta idea de esa jerarquización, de poner todo al servicio de este paisajismo, va a ser muy importante en las obras que él va a desarrollar en este tiempo. Va a trasladar el jardín zoológico, va a proyectar el pequeño teatro al aire libre y el gran teatro al aire libre, es decir, que hace un gran plan en donde las pequeñas intervenciones se van a ir dando paulatinamente. Por eso se lo conoce como el plan de Ramos Correas.
Eso va a tener un quiebre, un cierre en el año 43, 44, cuando él deja esa función y va a suceder en este momento una tragedia a nivel en Cuyo, que va a ser el terremoto de San Juan en 1944. Entonces él, al dejar la función pública en Mendoza, va a ser convocado como consultor en la reconstrucción de San Juan y va a comenzar otro nuevo periodo de su etapa como profesional, en donde va a hacer varias obras, varias propuestas en la vecina provincia. Pero vamos a detenernos un poquito en lo que fue el proyecto, ejecución y finalmente concreción del Gran Teatro al Aire Libre. Él lo proyecta como parte de esas acciones, va a estar inspirado en los teatros griegos, por eso de allí toma su nombre, pero esa obra va a ser, se va a dilatar en el tiempo. Va a empezar en los 40, pero recién va a tener una primera como inauguración en lo que fue la cantata sanmartiniana en 1950, pero recién va a utilizarse como escenario de la Fiesta Nacional de la Vendimia en 1963. Para ese tiempo él ya estaba alejado de la función pública, pero va a ser convocado igualmente y va a hacer nuevos planos, estos planos que ustedes están viendo. El de la izquierda es de la década del 40 y el de la derecha es cuando él ya empieza a resolver técnicamente todo lo que es el diseño del escenario y toda la obra que se estaba tratando de terminar para la década, para inicios de los 60. Y él va a ser contratado ad honorem para que él lidere los equipos técnicos que trabajaban en la dirección de arquitectura en Casa de Gobierno. Es decir, que primero como proyectista y director y luego como autor del proyecto, supervisando los diseños que hacían los otros arquitectos más jóvenes. Es importante decir que este archivo es el archivo de la obra pública de Mendoza, donde todos estos planos están conservados en muy buen estado, estaban en la Dirección de Arquitectura y han sido trasladados al Archivo General de la provincia. Todos estos planos que él hizo como parte de su acción en el gobierno de la provincia. Es importante destacar que él no estaba de acuerdo con el nombre que se le pone en 1963, cuando unos años, un poquito tiempo antes había fallecido el ingeniero Fran Romero Dey, que había sido el ministro de Obras Públicas y Riego en la época en que se gesta y se crea la fiesta de la vendimia y se empiezan todos estos proyectos del parque. Y entonces él siempre criticaba esa nota, por ejemplo, es una carta al lector en 1986, cuando él todavía tenía una activa eh, acción ciudadana y escribía frecuentemente en los diarios locales y critica el nombre que se le pone porque él consideraba que el teatro debía llamarse Gran Teatro al Aire Libre, como era antiguamente, y no llevar el nombre del funcionario, por más que el funcionario hubiese sido el que gestó la fiesta de la vendimia. Por eso es importante ver esa relación de Ramos Correas con los medios también, donde él abiertamente iba manifestando su opinión. Y también va a tener una gran participación en otros momentos en relación al espacio público. Él va a ser uno de los autores de la remodelación de la Plaza Independencia, la plaza que era el corazón del damero de la Ciudad Nueva. Piensen que aquí se estaba construyendo, se había empezado a construir en el centro de la plaza a fines de la década del 20 una nueva casa de gobierno. Eso alrededor del año 26, 27, 28. Cuando Ramos Correas llega a ser funcionario, habían otros problemas por los cuales la empresa había dejado de construir, pero él
lo que promueve es que no se radiquen los árboles, que eso continúe siendo un espacio público, un espacio verde, y no que se construya un edificio en el centro de la plaza, parque o bosque, como él la consideraba. Por lo tanto, se utilizan los cimientos de esa casa de gobierno para la instalación de un museo y posteriormente de ese pequeño teatro que es el Quintanilla actualmente. Pero entonces se le debe a Ramos Correas esa lucha para que las autoridades en su momento entendieran que la plaza era intocable y que los árboles, el verde y el medio ambiente era lo que había que preservar. Diseña esa semiesfera donde estaba la fuente, se coloca este primer friso que luego fue reemplazado por el de Liana Molinelli, pero siempre en definitiva la propuesta había sido de preservar ese pulmón de la ciudad. Y hubo otras acciones también de Ramos Correas en los 80, cuando ya en democracia un intendente municipal había querido hacer un doble anillo de circulación vehicular en la Plaza Independencia. Y ahí nuevamente Ramos Correas, con casi 90 años, era frecuentemente consultado por los periodistas. Y en la mayoría de los diarios en esa época yo estudiaba arquitectura, todos los días había algún comentario de la sociedad de arquitectos, todavía el colegio no existía, pero él había sido un defensor de que se mantuviera ese espacio de la Plaza Independencia. Y por eso se le considera como uno de los padres de los impulsores de la cultura del árbol. Y en ese aspecto, luego de la muerte de Ramos Correa, se han hecho distintas actividades, distintos encuentros, distintas jornadas, donde Mendoza, la cultura del árbol, se le dedica en algunas oportunidades a Daniel Ramos Correas. Y en una de las oportunidades, Mabel, veo que has participado en este encuentro, por lo tanto después nos vas a hacer algún comentario al respecto. Muchas Es gracias, yo también lo estaba ¿Viste? leyendo. ¿Viste? Te había olvidado de hace mucho tiempo, pero es importante ver esa labor que él tuvo después en esa defensa del ambiente, además de la arquitectura que él fue variando en cuanto a los lenguajes o en cuanto a los sistemas constructivos, como vamos a ver, pero en esta lucha él nunca claudicó en esa defensa y si tenía que ir a hablar con los intendentes o con los funcionarios, lo hacía. De hecho, él fue comisionado municipal en el 63, ya habiéndose creado la facultad, siendo vicedecano, deja en un momento el vicedecanato porque asume como comisionado. Comisionado era como si fuera el intendente municipal. En los 60 todavía no se elegía el intendente. El ejecutivo designaba a una persona al frente de la intendencia. Y Ramos Correas durante algunos meses fue comisionado municipal a cargo de la intendencia. Y por eso siempre habían fragmentos o reportajes o opiniones que él vertía en los medios para promover esta defensa. En ese tiempo también, estamos hablando de la década del 60, él trabajó en varias ocasiones para el Arzobispado de Mendoza o para entidades benéficas, para entidades como San Vicente de Paul. Y por lo tanto, tuvo la oportunidad de proyectar el nuevo asilo de ancianos frente a la Plaza Pedro del Castillo. Aquí vemos lo que era el antiguo patio del asilo de ancianos y luego cómo él proyecta un edificio en etapas, en varias etapas, porque eran los recursos escasos, pero aquí él ya no apela a esos lenguajes que habíamos visto en sus inicios, sino que utiliza ladrillo, bloques de hormigón que habían sido construidos en San Juan con las mismas bloqueras que se había hecho la reconstrucción. Él hace los convenios o pide para que fuera más económico ese envío de los materiales y en 10 años fue inaugurando los distintos sectores del asilo de ancianos. Donó su labor profesional para realizar este tema y bueno, es un edificio que
ojalá que se pueda concretar la remodelación o la puesta en valor que el año pasado el municipio encaró a través de un concurso. Sería una obra muy interesante de rescatar por la relación de los patios, de los espacios abiertos con los internos. Él hizo una especie de arquitectura articulada a través de patios introvertidos, muy interesantes, donde todos los ancianos podían vivir estos jardines, estos parques internos dentro del edificio. Así que eso fue algo muy estudiado por parte de Ramos Correas. Y en ese tiempo también va a proyectar la iglesia de San Nicolás con esta gran cubierta iluminada cenitalmente. Él fue practicando estos diseños de pequeñas capillas, lo practicó en la capilla de San Vicente de Paul, en la capilla del Borbollón, y también ya a la mayor escala la desarrolló en el edificio de San Nicolás, ya con lenguajes totalmente contemporáneos. Ahí en la imagen de la derecha se ve la maqueta, donde él propone un edificio de departamentos y locales comerciales para promover la autosustentabilidad de la obra. Con la venta de esos departamentos y de esos locales o el alquiler se podía construir el edificio religioso. Entonces, siempre pensando también en cómo poder resolver la parte económica. Bueno, como decía Graciela recién, el terremoto de 1944 en San Juan, sin duda fue un punto de inflexión en su carrera y sobre todo en las decisiones estructurales y materiales que él iba a tomar en torno a la arquitectura. Y eso se ha visto reflejado de una manera muy concreta en esta arquitectura religiosa que les estábamos mostrando, tanto lo que mostraba Graciela recién, como ahora el caso de la Catedral de San Juan y la iglesia del departamento, de la ciudad cabecera de San Martín, aquí en Mendoza, ¿no? Bueno, en ambos casos se había producido la pérdida del edificio original, en el caso de San Juan, como dijimos, a causa del terremoto de 1944, y en el caso de la iglesia de San Martín, porque se demolió, muy contra la voluntad de todos los habitantes, se demolió el edificio original de la iglesia, que tenía otra disposición en el terreno y que por supuesto tenía otras características materiales y lingüísticas desde el punto de vista de la arquitectura. En ambos casos, nosotros en esta búsqueda y en estos relevamientos que estamos haciendo de la obra de Ramos Correa, vamos detectando estas similitudes que van apareciendo, ¿no? Estas obras que corresponden a fines, muy, muy fines ya de la década del 60 y toda la década del 70 prácticamente, empieza a aparecer esta arquitectura religiosa muy marcada por una materialidad de ladrillo visto y con la estructura de hormigón a la vista, ¿no? Techos inclinados, volumetrías, techos inclinados pero resueltos con cubiertas de chapa, y con una volumetría muy, muy sencilla, pero bastante monumental, podríamos decir. Y en el caso de San Juan, más desafiante todavía, la presencia de una torre con mucha altura, donde justamente la arquitectura se había visto muy castigada por la cuestión sísmica, ¿no? Si ustedes ven, los edificios tienen recursos de resolución arquitectónica muy similar, ¿no? Las columnas de hormigón visto, todos los muros de ladrillo visto, y el acceso, por ejemplo, en el caso de San Juan lo ven allí en los pequeños planitos, y en el caso de la de San Martín lo ven en la imagen superior de la derecha, esa manera de particionar el acceso generando como una especie de cruz en contraste, usando el contraste de los materiales, ¿no? La presencia del uso de vitrós, también de vidrios de colores para cubrir los aventanamientos,
pero siempre apelando a formas geométricas ya muy simples, muy austeras, algo muy alejado de ese neocolonial que habíamos visto al principio, ¿no? Eh, eh, son piezas arquitectónicas sumamente sobrias, ¿no? Y que están dando cuenta de ese cambio del paradigma en su manera de interpretar la resolución arquitectónica a partir de un momento distinto en su etapa profesional, ¿no? Y desarrollar de alguna manera una especie de lenguaje propio, porque donde vemos este tipo de arquitectura, podemos rápidamente, por lo menos, inferir que se trata de una obra de Ramos Correas. Y ya para ir concluyendo, contarles que entre sus últimas obras él valoraba mucho esta intervención en el Calvario de la Carrodilla y a modo de anécdota, encontramos dentro de estos recortes periodísticos uno en el que van los periodistas a hacerle un reportaje, él cuando cumplía 80 años, por los 50 años de la Mercantil Andina, una obra que hoy no les hemos mostrado, pero les recomendamos visitar. Entonces, los periodistas le preguntan cómo había sido el proceso del proyecto, el estilo, y él evita, justamente era en pocas vísperas de su cumpleaños, él evita hablar de la Mercantil Andina y empieza a mostrar las últimas obras que él tenía en su tablero y que precisamente eran las del Calvario en la Carrodilla. Entonces, él lo que quiere es demostrarle a quienes escuchaban su palabra en que lo valioso era lo que se estaba haciendo en el momento, qué lenguajes utilizaba, qué materiales, cómo resolvía los encargos que se le estaban haciendo. Entonces él resolvió en el sector final de la carrodilla esta pequeña cripta donde él inclusive encarga el Cristo yacente a un escultor que era el hijo de Bow, que era un dibujante que él había tenido, para que reproduzca en escala natural la figura del Cristo yacente. También este escultor, Bow, va a ser la figura humana que van a instalar en homenaje a Fray Justo Santa María de Oro en la cripta de San Juan. Si ustedes visitan San Juan, en la parte inferior, en el subsuelo, está la cripta y ahí hay una imagen también similar en escala humana que refleja y en el homenaje a Fray Justo Santa María de Oro. En el caso de aquí, el Cristo yacente en el Calvario. Y por lo tanto demuestra esa relación que él tuvo con estas instituciones, con las religiosas, con las educativas, con las de las sociedades de arquitectos. Él llegó a ser el presidente de FASA, que era la federación que aglutinaba las sociedades de arquitectos en la Argentina. Viajó a varios encuentros internacionales, se le dio una distinción en Washington por su obra, recibió un premio en una Bienal de Madrid por sus obras paisajísticas del parque, es decir, que fue, además de reconocido localmente, reconocido internacionalmente. Bueno, ya para ir terminando, entramos en la fase de reflexiones y de comentarios finales. Eh, Consideramos que el legado arquitectónico de Daniel Ramos Correas enfrenta hoy múltiples amenazas que exponen no solo a sus obras, sino una forma de proyectar ejemplar, ¿no? Que ha sido ejemplar, comprometida con el territorio y la cultura local. Muchas de esas obras han sufrido transformaciones irreversibles realmente, otras están en estado de abandono, como veíamos más temprano las casas Gabrieli, y algunas, como el Cine Avenida, que fue construido en 1926, que lo vemos aquí en la imagen de la izquierda, han sido directamente demolidas, ¿no? Estos procesos no son casuales, no son aislados, responden a un entramado de causas estructurales que van desde la falta de políticas públicas de protección patrimonial hasta la escasa sensibilidad
social e institucional hacia la arquitectura del siglo XX, ¿no? Bueno, tenemos una gran dificultad por valorar ese patrimonio reciente, justamente porque el falso ideario de considerar que para que algo sea patrimonio tiene que ser muy antiguo, ¿no? Bueno, puede ser reciente y tener mucho valor, como sin duda es el caso de la obra de Ramos Correas. En este marco, entonces, bueno, la producción moderna, por no contar con una percepción colectiva de valor patrimonial, queda muchas veces relegada o invisibilizada, ¿no? A ello se suma también la debilidad de los instrumentos legales existentes, que en numerosos casos no logran frenar intervenciones inadecuadas, advertidas por los especialistas o por los ámbitos de protección del patrimonio, y que incluso muchas veces llegan a, a generar demoliciones, ¿no? Falta de inventarios actualizados, de normativas específicas, de articulación entre distintas órbitas, ¿no? Por ejemplo, el planeamiento urbano con la gestión del patrimonio, todo esto agrava la situación. Y por supuesto también la falta, la ausencia de recursos técnicos y financieros asignados a la preservación de los bienes patrimoniales aumenta todavía mucho más el tema del deterioro y la desvalorización. Por otro lado, también la formación profesional muchas veces reproduce una mirada acrítica de la arquitectura que no incorpora la lectura patrimonial como una dimensión fundamental del proyecto, y esto nos lleva a intervenciones que, aunque puedan tener buenas intenciones, sin duda terminan desvirtuando el sentido original de las obras, porque se sustituyen materiales, se alteran proporciones, se cambian o se suprimen elementos significativos o se insertan nuevas funciones sin un criterio adecuado. Como decíamos, bueno, la Casa Gabrieli es uno de los íconos de la vivienda urbana mendocina del siglo XX y ha estado también bajo amenaza de demolición, y aunque sigue en pie, sin duda el deterioro físico y simbólico es cada día más grave, ¿no? Ahí vemos las pintadas en la fachada, el hecho de que esté abandonada, de que no tenga uso, la ausencia de políticas de recuperación efectiva son síntomas sin dudas de un problema mucho más grande, que es la desvinculación entre comunidad, memoria e identidad, ¿no? En ese marco, las recomendaciones internacionales, como las que se promueven desde ICOMOS, desde el DOCOMOMO, desde la UNESCO, insisten en la necesidad de reconocer y salvaguardar el patrimonio del siglo XX, no solo desde el campo de lo estético, sino justamente por su capacidad de expresar transformaciones sociales, avances técnicos y modos de vida que son parte de nuestra historia reciente, ¿no? Y desde la memoria todo el registro de obra de Ramos Correas nos dan cuenta de un tramo importante de la historia de Mendoza, que ha ido atravesando inclusive distintos lenguajes arquitectónicos, ¿no? Siempre con esa mirada integradora que él tenía. Entonces, recuperar la obra de Ramos Correas desde esta óptica implica no solamente documentarla o ponerla en valor, sino integrarla a los debates actuales sobre patrimonio, ciudad y paisaje. Implica también que repensemos los marcos normativos, los instrumentos de gestión, los procesos formativos y el rol mismo de la sociedad civil en la defensa activa del patrimonio, porque detrás de cada pérdida hay una oportunidad no asumida de construir sentido de pertenencia y legar a las generaciones venideras este valioso patrimonio que nos pertenece a todos. Y en ese sentido, estas dos obras son icónicas porque la imagen de la derecha representa la antigua casa de López Frugoni, que accedió, por suerte, a una declaratoria como patrimonio provincial. Los propietarios accedieron a esa declaratoria aún
sabiendo que iban a tener restricciones, la cuidan, pero ahora la amenaza no es interna, es externa. Varios de los lotes que están junto a la casona se han unificado, han demolido varias de las casas que están hacia el oeste y empiezan a aparecer otros elementos que van a cambiar un poco la fisonomía de ese lugar. Ya la casa no va a estar integrando una serie de viviendas, de chalets con jardines, sino que van a empezar a ver un perfil en donde va a aparecer la propiedad horizontal con otros detalles. Pero bueno, eso no va a ser objeto de esta charla, pero sí de reflexiones futuras para ver cuál es el perfil de las ciudades que uno desea. En el aspecto normativo, la casa ya está protegida, por lo tanto, eso es un augurio de que el lugar se va a mantener. Y a la derecha, la oportunidad que se dio inicio el año pasado con ese concurso de renovación del distrito fundacional. Es una oportunidad para valorar esas antiguas estructuras, ese conjunto del asilo, con usos que pueden ser actuales, pero que van a ir complementando esta zona un poco degradada de nuestra ciudad fundacional. Y en ese sentido, recordemos un poco cuál era esos propósitos que tenía Ramos Correas, de integrar una arquitectura, unos espacios con su propio ambiente, con su propio paisaje. La imagen de la derecha, ese plano en azul, refleja lo que era la bahía de Talcahuano, donde Ramos Correas había pasado su infancia y que tanto lo influyó en ese gusto por el ambiente, por lo preexistente, y por lo tanto él había dejado en sus escritos esta de los ojos con todos sus atributos. Solo era necesario afinar su belleza, dulcificarla por la suavización de las materias abruptas y enaltecerlo mediante el influjo del sentido estético aplicado con un criterio arquitectónico. Eso que para él, cuando él proyecta el teatro griego o hace la intervención del cerro, él piensa que todo estaba así, que todo estaba ya preexistente, que él solamente tenía que acomodar las piezas para que fuese el logro o la imagen que él quería lograr. Y en ese sentido es importante entonces rescatar estas frases o este pensamiento que él tuvo. Y para eso los vamos a invitar a que visiten en la Plaza de Independencia, en el Museo Municipal de Arte Moderno, una exposición donde está su obra, donde están sus planos, donde están sus memorias y donde van a poder tener un contacto directo con este pensamiento, con estas obras, no solamente de Daniel Ramos Correa, sino de todos aquellos arquitectos fundadores de la facultad que a partir de sus proyectos generaron la Mendoza de los años 60, de los años 70, y que es nuestro patrimonio también que hay que conservar. Un patrimonio que, como decía Gabriela, un patrimonio frágil, el del siglo XX, porque todavía no tiene una normativa o una protección total, integral de ese lugar. Y por lo tanto, es un valor que tenemos que trabajar para lograr que se mantenga, que se conserve. En ese sentido, entonces, con Gabriela hemos querido compartir todo este estudio y reflexionar sobre estas obras que podrían desaparecer si no hay un marco de contención. Bueno, y con esto entonces terminamos nuestra presentación y bueno, los invitamos no solo a a la muestra, sino a que ahora también nos acerquen todo comentario que les parezca oportuno para conversar un ratito. Muchas Bueno, gracias.